Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast sobre dermatología clínica. En esta ocasión profundizaremos sobre psoriasis con la ayuda de nuestra experta en dermatología, la doctora Juliana Castro Vargas. Antes de comenzar, recuerden que este podcast no sustituye la consulta médica personalizada, así que siempre consulten a un médico dermatólogo para obtener su diagnóstico y tratamiento. Doctora Juliana Castro, ¿podría explicarnos brevemente qué es la psoriasis y por qué es importante abordarla? La psoriasis es una enfermedad de la piel crónica que se produce por una interacción de fenómenos genéticos con los que uno nace, ambientales y también personales. Esta enfermedad afecta a 125 millones de personas en el mundo. La prevalencia actual en nuestro país es del 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que 2 de cada 100 peruanos puede presentar psoriasis, sea en una forma localizada, incipiente, hasta una forma severa. El desarrollo de la enfermedad severa se desarrolla en un 30% de los pacientes que tienen psoriasis, pero también debemos decir que si acuden oportunamente al dermatólogo hay tratamientos pertinentes para controlar la misma. No hay predilección por género en cuanto a la presentación de la enfermedad, pero simplemente hay este dato que si la enfermedad se presenta por primera vez en personas menores de 18 años, es más frecuente en las mujeres, y si fuera el diagnóstico o la enfermedad después de los 18 años, es más frecuente en varones. El promedio de edad de presentación del cuadro, que es más frecuente el diagnóstico, es entre los 10 y los 20 años. Y este cuadro puede ser de leve a severo. Se puede presentar desde en un área localizada de nuestra piel hasta un área muy extensa. Y lo que vamos a hallar es un cuadro con lesiones rojas o eritematosas, con una descamación, con o sin ella, porque eso depende mucho de los que presenten cada paciente. Cada paciente en forma individual no repiten el mismo cuadro clínico. Eso es muy importante de informar. ¿La psoriasis es contagiosa? No, la psoriasis no es contagiosa. La psoriasis es visualmente poco agradable para las personas que ven al paciente con estas lesiones, pero es una enfermedad crónica, no contagiosa y que más bien tiene un factor hereditario. O sea, el papá puede tener psoriasis si existe la posibilidad de que los hijos o un hijo o ninguno de ellos presente psoriasis, así como también existe la posibilidad de que no exista antecedente familiar de psoriasis hasta en un 2 a 5% de personas que no tienen cero antecedentes de psoriasis y presentan el cuadro. ¿Es posible prevenir la psoriasis? La psoriasis no se puede prevenir como tal porque, como les he dicho, hay un factor genético de por medio y hay factores precipitantes. Un paciente puede debutar a los meses de vida con psoriasis, con su primer cuadro, o puede debutar a los 70 años, debido a los factores predisponentes, o mejor dicho, no predisponentes, sino precipitantes, que hacen que uno desarrolle la enfermedad a diferente edad. Es cierto que la edad de presentación más frecuente es entre los 10 y 40 años. Esa es la presentación, diríamos, más compleja o más difícil, pues el manejo de estos pacientes es un poquito más compleja en cuanto a llevar un tratamiento continuo y controles periódicos, ¿no? ¿Qué sucede si no se obtiene un diagnóstico y por lo tanto no se sigue un tratamiento? ¿Cuál es el peor escenario? Lo que sucede aquí en nuestro país es que muchas veces, por falta de acceso a los servicios de salud, los pacientes que tienen lesiones muy pequeñas y localizadas no acuden al dermatólogo, sino acuden a la farmacia cercana a la casa, y lo que hacen es automedicación, porque en la farmacia tampoco saben qué es, porque lo confunden con cualquier cosa al ser una manchita roja en un codo o en una rodilla, o en ambos codos o en ambas rodillas. Lo que puede pasar es que simplemente evolucione o se complique por un mal tratamiento, y eso es por no acudir a un especialista para que le haga el diagnóstico pertinente. ¿Cuáles son los tipos de psoriasis? Tenemos la psoriasis vulgar, que es la más frecuente en su presentación y se caracteriza generalmente por presentarse en áreas de extensión, es decir, codos, rodillas, región lumbosacra, donde vamos a encontrar las placas
color rojas y con descamación, pero de ahí pueden extenderse a diferentes áreas corporales, es decir, vamos a encontrar no solamente en codos, sino también en áreas como tórax, la extensión en piernas, la extensión en brazos, en abdomen, y estas pueden variar desde ser predominantemente descamativas o predominantemente eritematosas o rojas. Pueden ser pequeñas, pueden ser grandes. En el contexto de la enfermedad localizada en codos o rodillas, muchas veces los pacientes tienen años el problema y después se extiende a otras áreas corporales y es recién allí en el momento en que acuden al dermatólogo. Luego tenemos la psoriasis en gotas o gutata. La psoriasis gutata tiene una predilección de presentarse en su debut en jóvenes adolescentes o niños. Ese es un punto importante, pero también se presenta en adultos y también puede presentarse en el contexto de una psoriasis vulgar y se caracteriza por tener lesiones muy pequeñas como si fueran gotas con color rojo y con descamación. Entonces, muchas veces son vistos por médicos generales donde no saben hacer el diagnóstico y generalmente es una erupción generalizada, no es localizada. Luego tenemos la psoriasis eritrodérmica. La psoriasis eritrodérmica sí es un cuadro severo porque compromete más del 90% de superficie corporal total. Es decir, el hombre o la paciente o el paciente es un hombre rojo. Está cubierto por eritema o color rojo y con o sin descamación. Entonces estamos frente a un paciente que ustedes saben que nuestra piel es una barrera. Entonces es una barrera que nos permite estar en equilibrio con el medio externo. Entonces este paciente va a tener fiebre, va a tener escalofríos, va a perder proteínas, va a tener la sensación de estar quemado. Y usualmente estos cuadros eritrodérmicos, les comento que se presentan por desencadenantes abruptos, que generalmente es una medicación adicional que ellos toman para sentirse mejor, pero que a largo plazo hay muchas consecuencias malas. Y además estos pacientes tienden a tener infecciones a la piel porque la piel pierde su acción de barrera, como les he dicho. Y los factores que desencadenan generalmente esto es el estrés. El estrés contribuye mucho a la exacerbación de estas lesiones en todo paciente con psoriasis a toda edad que se presente. El alcoholismo, las infecciones, medicamentos. Hay algunos medicamentos que pueden empeorar la psoriasis. El mayor de ellos son los esteroides sistémicos, los corticoides sistémicos, que a veces los pacientes abusan de él porque fueron a una farmacia, le indicaron una inyección que lo mejoró un mes y se siguen inyectando cada mes y después regresan con este cuadro eritrodérmico. Posteriormente vamos a seguir con las formas especiales de psoriasis. ¿Por qué son especiales? Porque tienen localizaciones especiales. Primero vamos a empezar con la psoriasis de cuero cabelludo. Esta es una forma localizada de la enfermedad en cuero cabelludo. ¿Qué vamos a encontrar? Lo mismo, color rojo, gran descamación, que puede ser muy gruesa, puede ser muy sutil. Usualmente puede comprometer ciertas áreas del cuero cabelludo o puede comprometer todo el cuero cabelludo e incluso rebasar la línea de implantación del pelo, como van a observar ustedes en la foto. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Una piel algo gruesa, roja y con descamación. Esto puede tener el paciente simplemente con ciertos parches un gran tiempo de su vida y no darle importancia y posteriormente extenderse. También hay tratamiento pertinente para cada una de estas formas. Continuando con las localizaciones especiales, también tenemos aquellas localizaciones que a nivel de la palma y de la planta vamos a tener una piel gruesa. No se va a mostrar tanto el color rojo como en las psoriasis anteriores, pero sí va a haber una piel gruesa, queratósica le llamamos nosotros, a nivel palmar o plantar. Puede ser leve, rebasar incluso el borde del pie y confundir al médico general, confundirlo con otras enfermedades infecciosas tipo micosis, pero estamos frente a una queratodermia psoriásica palmoplantar. Y también al haber compromiso palmar, condiciona en pacientes que no puedan hacer muchas cosas porque además se les raja, se rompe la piel, se cuartea y se produce mucho dolor.
y las personas que tienen en las manos pues no pueden tener actividad manual por esto, y esto reduce su capacidad de trabajo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de psoriasis inversa. Esta es una localización especial curiosa e importante, pues muchas veces es mal diagnosticada. Y en esta forma especial o localización especial lo que encontramos son en áreas flexurales donde se produce sudor y por lo tanto la escama, si se forma, es retirada con el baño con mucha facilidad. Por ejemplo, en esta imagen lo que podemos observar es una mancha en el ombligo, una mancha que predomina el color rosado o rojo y con muy poca descamación, que muchas veces el médico general va a pensar en una dermatitis de contacto por el botón del pantalón o el uso de cualquier perfume que haya utilizado el paciente. Pero no, se trata de una psoriasis inversa y que puede tener solo esa presentación, y es por eso que deben acudir al dermatólogo. Pero hay personas que no solo presentan a nivel del ombligo, sino también debajo de los senos. Entonces, debajo de los senos, ¿qué vamos a encontrar? Igual, una mancha lustrosa, más rosada, con muy poca descamación. Aquí quizás lo que le pueda orientar al diagnóstico de un médico general es que en el centro tiene una placa con descamación, pero muchas veces no, y esto se puede confundir muchas veces con una micosis, al igual que esta placa a nivel axilar, que no deja de ser una psoriasis en localización especial inversa. Luego tenemos el compromiso de uñas. Es lo menos frecuente. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la raíz donde se forma la uña hay un fenómeno inflamatorio, al igual que se presenta en la piel, y condiciona cambios en la textura, en la forma lustrosa y brillante de la uña. Vamos a encontrar uñas con mucho compromiso, que parecen una micosis, engrosadas, unos puntitos ahí como si hubieran picado con alfileres o con clavitos las uñas, un desprendimiento de las uñas en su borde que pueden apreciar ustedes, y también esta puede estar acompañando a un cuadro de psoriasis vulgar o solamente presentarse en uñas, como en este caso que observen ustedes. Solamente tenemos dos cosas: el desprendimiento distal de esa uña y en este caso cambios como si fuera una micosis, ¿no? Con el puntilleo ahí. El experto en realizar pelo, uñas y piel es el dermatólogo, y es él el que tiene que hacer el diagnóstico. Y ahora vamos a hablar de psoriasis pustular, la forma de presentación o la forma en que se produce el daño en la piel. Y la psoriasis pustular, como ustedes ven, enciende todo el cuerpo y lo enciende con pústulas, puntos con pus, pequeñitos, y todos pueden confundirse que es una infección y lo llenan de antibióticos, y no es más que una psoriasis pustular. Entonces, cuando uno pueda presentar un familiar, qué sé yo, o en la vida les toque estar cerca de una persona, no olviden que la piel debe ser vista por el dermatólogo, y sobre todo que muchas veces el médico confunde pus con infección, y este no es el caso. Lo que pasa es que sí es una pus, pero no es de origen infeccioso, porque la pus son neutrófilos muertos, y los neutrófilos muertos mueren en la batalla con las bacterias. Acá se forman por el fenómeno inmunológico. Entonces puede confundir a un clínico, pero a un dermatólogo no. Ahora, puede ser una forma generalizada o una forma como ustedes ven, como en anillos. Esa es una forma localizada de psoriasis pustular, que puede no presentarse en el 100% de extensión del cuerpo y ser un poquito de mejor pronóstico o más manejable. Y observen ustedes cómo el borde se pone rojo y se libera de los techos de la pus y se abren y dejan como heriditas, ¿no? Y muchas veces es confundido. ¿Por qué? Porque, bueno, suena redundante, pero quien es especialista pues sabe reconocer frente a qué estamos, ¿no? Y en este caso el dermatólogo debe estar ahí presente. Aquí, por ejemplo, pueden observar que ya el proceso pustular está cediendo, están secando las lesiones, ya no hay tanto rojo, se han secado incluso algunos puntitos del material y el paciente está en franca mejoría. La forma pustular también puede presentarse solo exclusivamente en palmas y plantas y puede confundirse con muchas enfermedades como dermatitis de contacto, micosis. Entonces, muchas veces el paciente tiene las lesiones meses y no tiene un buen diagnóstico por falta de orientación. Hay una forma especial
de psoriasis pustular durante el embarazo. Es decir, que por algún motivo en el tercer trimestre del embarazo se presenta esta enfermedad y tiene su nombre especial. Y también se puede presentar en niños. O sea, esto puede presentarse en todas las edades. Pero cuando se presenta en el último trimestre del embarazo, tiene un nombre especial. Se llama impético herpetiforme. Y debe haber algún componente hormonal que hace que exacerbe este cuadro, para lo cual hay un manejo seguro, tanto para la madre como para el bebé que viene en camino. Ahora, en la infancia o la psoriasis en la edad pediátrica, su desarrollo es más entre la pubertad y la adolescencia, pero hay cuadros que se presentan en pequeños, en recién nacidos, en menores de 2 años, donde el diagnóstico es un poco más complejo. Felizmente en nuestro país tenemos excelentes dermatólogos pediatras que reconocen estas lesiones por la localización y características sutiles, porque como ustedes ven, no hay franca descamación, no hay franca infiltración, no hay un franco eritema o color rojo, sino hay colores diversos. Los factores desencadenantes en la infancia usualmente son las infecciones. Los niños tienen infecciones respiratorias o traumatismos. Los niños también se estresan o reciben medicamentos por otras enfermedades y eso hace que aflore un cuadro en una etapa recuperativa de otra enfermedad. Y tenemos lesiones sobre todo que confunden, según la edad, con una dermatitis del área del pañal, con una eruptiva según la edad pediátrica. Puede presentarse con solamente descamación sin engrosamiento, pero todas las formas que hemos descrito también se presentan en la infancia. Pueden haber lesiones sutiles, como observan ustedes en la mejilla de esta paciente. Esta era la única lesión que tenía. El dermatólogo observó estas otras, se le tomó biopsia compatible con psoriasis vulgar. Muchas de las lesiones en la población pubertad o adolescencia, las lesiones principales se presentan en cara. Pero eso no lo sabe el padre, lo sabe el dermatólogo clínico o el dermatólogo pediatra. Entonces simplemente dicen, ya pasará, y probablemente hay casos donde pasa y reaparece la psoriasis después de 10 años, pero ya es el inicio de un cuadro de psoriasis. ¿Y cuáles son los factores desencadenantes o agravantes de la psoriasis? Tenemos principalmente los traumatismos. Los traumatismos, sean físicos o químicos, un arañón, un golpe en la pierna, donde se forma ese golpe, aparece la placa de psoriasis por primera vez. Infecciones virales, bacterianas o por hongos también exacerban o hacen que se presente por primera vez el cuadro. Y medicamentos. Hay medicamentos que exacerban o predisponen un cuadro bastante complicado de psoriasis. Dentro de los más frecuentes está el uso de corticoide. El corticoide sistémico, porque en la psoriasis, más adelante creo que vamos a hablar de tratamiento, en la psoriasis lo que predomina es el tratamiento con terapia tópica de corticoides, pero la terapia sistémica, vía oral, vía intramuscular, vía subcutánea, está prohibida. ¿Por qué? Porque eso hace que el cuadro se presente en forma complicada y severa. Luego tenemos los antimaláricos. Si bien es cierto, no tenemos malaria en el Perú, o por lo menos no le hacen tanta publicidad, los antimaláricos se usan para enfermedades del tejido conectivo, usualmente por los reumatólogos. Y pues podemos tener un paciente que esté recibiendo hidroxicloroquina y presentar esta enfermedad. Litio es un antipsicótico que también puede predisponer o desencadenar o agravar, pero la persona ya tenía la genética para desarrollar la enfermedad. No es que la produzca o sea la causa, simplemente hizo que debutara o empeorara. Y algunos antihipertensivos inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Ese nombre es raro. Estamos hablando del captopril, enalapril, de estos medicamentos. En mi experiencia más he tenido complicaciones y debut por uso de corticoides sistémicos. El alcoholismo como mal hábito y el tabaquismo como mal hábito porque va asociado al estrés. Y el estrés en extremo hace que la psoriasis debute, se complique o no pueda ser manejada adecuadamente. Uno siempre le dice que evite el estrés al paciente, pero las condiciones personales no las puede solucionar un médico. ¿Qué son las comorbilidades?
son enfermedades asociadas a psoriasis y que pueden empeorar el curso del tratamiento o empeorar el curso de la enfermedad. Dentro de ellas, la más importante es el sobrepeso, la obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y la posibilidad de enfermedad coronaria. Los pacientes que tienen psoriasis tienen 6 años menos de expectativa de vida por infarto agudo del miocardio que una persona que no tiene psoriasis. Entonces, es por eso que además debe ser controlado oportunamente, no solo de la enfermedad cutánea o de piel, sino también de alguna otra enfermedad que pudiera ir de la mano con la psoriasis. Pero no es en todos los casos, ¿no? Es decir, no todas las personas que tienen psoriasis deben preocuparse por enfermedades coronarias, no. No, usualmente son los pacientes que hacen enfermedad severa. Sobre todo esto sucede con pacientes que, así como llevan su psoriasis, llevan otras enfermedades de la mano y que son indisciplinados para todas las enfermedades, porque también tenemos de ese grupo de pacientes. ¿En todos los casos es necesario tomarse una biopsia para tener un diagnóstico positivo de psoriasis? Bastante interesante esa pregunta. ¿Cuán necesaria es una biopsia? Muchas veces es necesaria cuando hay signos sutiles, como por ejemplo en la edad pediátrica, como por ejemplo en la enfermedad pustular. El diagnóstico es netamente clínico, pero hoy en día muchas empresas que atienden a pacientes con seguro especial pues solicitan biopsia para diagnóstico de psoriasis, pero el diagnóstico es clínico. Y en cuanto a los exámenes que podamos solicitar, es simplemente para aquellos cuadros severos como psoriasis pustular y eritrodérmica, porque van a haber muchos cambios en su medio interno, es decir, electrolitos, proteínas y todo esto, ¿no? Pero en un caso de enfermedad localizada no es necesario, a no ser de que nosotros veamos un espectro de un paciente con sobrepeso, que sospechemos que además pueda tener hígado graso, pues sí le tenemos que pedir. Eso va a ser dependiendo del cuadro clínico y de las características del mismo paciente. Quiere decir que quien debe de solicitar la biopsia es el médico especialista, el dermatólogo. Así es, y él es el que la toma también. El médico dermatólogo es el que toma las biopsias. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles para la psoriasis y cómo funcionan? Hay muchos tratamientos disponibles. La base de ellos está en disminuir la descamación, disminuir el color rojo y disminuir la inflamación. Estos tratamientos irían de la mano desde la forma clínica y localización. Si hay mucha descamación, tenemos unas sustancias que se llaman queratolíticos, formuladas por los dermatólogos, que pueden ser usadas, por ejemplo, en cuero cabelludo, en áreas donde predomina la descamación. Luego está los corticoides tópicos. Habíamos hablado de no usar corticoides sistémicos, pero los corticoides tópicos también son usados por todos los dermatólogos, que dependiendo del cuadro tenemos un abanico de corticoides tópicos que dependiendo de las lesiones tienen menor a mayor potencia. Entonces, cuando indica un tratamiento tópico, ¿quiere decir una loción, por ejemplo? Una loción, una crema, un ungüento. Es decir, nada, ninguna pastilla. Ni inyectable, exacto. No. Tópico es un tratamiento que es sobre la piel. Así es. Y que solamente usamos en forma única si hay localizaciones no extensas, localizadas. Porque si hay asociado a lesiones extensas, pues tenemos una serie de medicamentos vía oral que controlan la psoriasis. Control. Ya sabemos que hay un trasfondo genético, factores agravantes, y lo que hacemos nosotros es controlar la enfermedad. Al controlar la enfermedad podemos usar tratamiento vía oral y vía sistémica por vía subcutánea, donde la terapia es la que tenemos a primera mano, por decirlo. Y luego han aparecido en estos últimos años terapias moleculares que van dirigidas hacia las estructuras más pequeñas que forman esta inflamación. Pero lastimosamente tienen elevado costo. Controlan muy bien la enfermedad. Al controlar el fenómeno, por decir así, microscópico, para que lo puedan entender, controlan la enfermedad. Y sí, están aquí al alcance de todos los dermatólogos y podemos usarlos con ellos, combinado también con terapia tópica.
porque lo que le molesta al paciente es su calidad de vida. La calidad de vida, eso no lo habíamos hablado, la calidad de vida se ve afectada muchísimo en estos pacientes por cómo lo ven las personas. Sus actividades personales, laborales, sociales se ven venidas a menos por el aspecto que ellos mismos sienten que tienen. Podríamos decir que cada paciente es un caso diferente. No tenemos el mismo tratamiento para todos. Según lo que tenga el paciente, el dermatólogo elegirá qué darle. Pero también contamos con fototerapia. La fototerapia es una terapia de luz. Es una terapia de luz que se administra en forma generalizada o corporal o se administra en forma localizada. ¿Y cuál es la acción de esta terapia biológica? Es la misma que los medicamentos. Tienen un efecto antiinflamatorio. Es decir, que van a controlar la inflamación que se produce por debajo de la piel, controlar a esas células que están ahí todas en grupo y controlan también la enfermedad. Y esta opción terapéutica, ¿qué es lo que produce? Hay una luz que imita a una onda de luz del sol que tiene propiedades antiinflamatorias y es así como se controla la enfermedad. Para acceder a este tipo de terapia deben controlarse con su dermatólogo y él indicará qué es lo mejor, si terapia tópica, terapia sistémica, fototerapia, terapia biológica. Todo está al alcance del dermatólogo y ya dependerá de cómo evolucione cada persona y en su mejoría para controlar la enfermedad. Ha mencionado la palabra control y esto va de la mano a la siguiente pregunta. ¿Hay forma, a día de hoy, la psoriasis no se puede curar? Claro, a eso íbamos, que tenemos que hacer controles periódicos al paciente con psoriasis. Esto no es como una infección de piel que le damos 10 días de tratamiento y listo, o una micosis de uñas que tiene 3-4 meses de tratamiento y listo, no. Este es un cuadro que va a ser ondulante. Así al paciente lo va a llevar a una serie de controles periódicos o no periódicos según sea la enfermedad. Si está muy exacerbado, pues irá inmediatamente. Si está controlado con cremas, con tópicos, no necesitará terapia sistémica. Si necesita terapia sistémica, tenemos que verlo cada cierto tiempo, porque incluso la terapia sistémica tiene los pros de mejorar su enfermedad, pero hay que controlar los probables efectos colaterales que puedan tener los medicamentos, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma ver los resultados de los tratamientos? Esta es una pregunta muy interesante y difícil de responder por lo siguiente, porque eso va a depender de muchos factores. La adherencia al tratamiento. ¿Qué significa? Que el paciente acuda a sus controles periódicos, pueda cumplir con la medicación, cosa que a veces es difícil, estarse echando cremitas a cada rato. Hay cremas que condicionan mayor descamación, pero es para mejorarlos, pero los pacientes se sienten incómodos de estar con tanta descamación. Va a depender de la extensión de las lesiones. Si tenemos una enfermedad localizada, la respuesta va a ser más rápida. Si tenemos una enfermedad generalizada, va a ser diferente. Generalizada en extensión de piel. Vamos a hablar así, en extensión de piel es generalizado, ¿no? Para tenerlo claro. Va a depender del medicamento que utilicemos. Hay medicamentos que para esperar una buena respuesta, aunque ustedes lastimosamente es así, no lo crean, es 6 semanas mínimo, 8 semanas mínimo, 12 semanas mínimo. Los mismos medicamentos tienen efectos colaterales que al paciente se le debe informar, con el que el paciente también tiene que empezar a reconocer como que es parte de la medicación para mejorar su psoriasis. Y en cuanto a las terapias biológicas que han aparecido en los últimos años, pues el promedio de respuesta o remisión de la enfermedad es más o menos de 12 semanas. ¿Cuáles son los peligros de la automedicación? Lo habíamos mencionado con anterioridad, sobre todo la automedicación con corticoides tópicos, es decir, que la persona ve y se aplica el corticoide tópico, ya revierte la psoriasis y el paciente se sigue aplicando el corticoide. Entonces ya en piel sana no debemos aplicar corticoide tópico. ¿Y qué condicionamos? Atrofia. ¿Qué significa eso? Que la piel se va a adelgazar. Se va a adelgazar y va a perder su textura. Se va a poner delgadísima como si fuera una telita de cebolla. Y esa atrofia es frente al temor del paciente de sentirse mal y se sigue manejando.
Aparecen estrías también por el uso de corticoides. Las estrías de crecimiento o de distensión que conocen muchos también se presentan por uso de corticoides en exceso. Luego, la automedicación. En cuanto al uso de corticoides, hay muchos pacientes hoy en día que acuden a la farmacia y en la farmacia le dicen póngase esta medicina y el paciente se la coloca intramuscular, corticoide. A los 5 días, perfecto. 25 días, perfecto. Al día 26 empieza a presentar lesiones, nuevamente va a la farmacia para que le pongan la medicación. Y luego de 6 u 8 meses hace un cuadro eritrodérmico o pustular que va a requerir hospitalización. Habíamos comentado que eritrodérmico es la forma de psoriasis donde está más del 90% de psoriasis en su piel. El corticoide sistémico va a disminuir la inflamación de cualquier enfermedad, pero en el caso de psoriasis, ellos al verse tan bien frente a la familia, como habíamos mencionado, al mejorar su calidad de vida por no verse con placas, luego del día 25 empiezan a aparecer porque el corticoide no es el tratamiento, el sistémico, vuelvo a repetir, no es el tratamiento indicado y eso ocurre mucho en nuestro país, como reitero. Entonces, es decir, el corticoide puede disfrazar la psoriasis. La disfraza y después presenta un cuadro severo de psoriasis por uso de corticoides. Y ese cuadro severo se presenta como un hombre rojo con escamas o un hombre rojo con pústulas, que habíamos mencionado que es la forma eritrodérmica o la forma pustular. En primer lugar, en la farmacia no deben atribuirse el hecho de ver una lesión y diagnosticar y tratarla, porque no tienen el conocimiento suficiente. Entonces, antes de que concluyamos, doctora, ¿cuáles son los 3 mensajes que debe tener claro la audiencia respecto de la psoriasis? El primer pilar creo que sería el hecho de que frente a cualquier enfermedad de la piel, no solamente alguna que implique colores rojos, descamación, localización o que esté generalizado, acudan al dermatólogo para tener un diagnóstico adecuado y seguimiento pertinente. El segundo pilar de esta presentación creo que debe ser que evitemos la automedicación. Dejemos de lado ese mal hábito que tenemos y lo difundamos con nuestros familiares, porque la automedicación en cualquier enfermedad no es lo más pertinente. Y muchas veces anulan o bloquean o camuflan síntomas para poder llegar a un diagnóstico pertinente. Y el tercer pilar de esta presentación es que una vez hecho el diagnóstico en un paciente con psoriasis, se adhiera al tratamiento, confíe en su médico dermatólogo, acuda a sus controles para tener un seguimiento adecuado y control de enfermedad. Esos serían los pilares de esta presentación. Muchas gracias, doctora Juliana Castro. Eso es todo por hoy en este podcast sobre dermatología clínica. Queremos agradecer a la doctora Juliana Castro Vargas por compartir su experiencia con nosotros. Recuerden que si tienen preguntas específicas, las deben de hacer a un médico dermatólogo. Y para más información sobre estos temas, sobre dermatología y cuidados de la piel, sigan en sus redes sociales a la doctora Juliana Castro Vargas. Eso es todo y hasta la próxima.